Hola. Por lo regular, yo le cuento a la gente, mira, fíjate que estoy haciendo un podcast con todos los problemas que he tenido y estoy aprendiendo y he aprendido muchas cosas y las personas me dicen, ¿qué es un podcast? Yo tengo ya alrededor de 4 años de estar escuchando los podcasts y todavía hay gente que no sabe y es válido. Hay muchas cosas aquí en internet que yo he empezado a aprender a conocer y que realmente no sé qué son y entre ellas son algunas, por ejemplo, hay nuevas palabras. Hay una palabra que se llama trafficker, que significa las personas que ayudan a crear campañas digitales. Hay otras, como por ejemplo, dominers, que son las personas que compran dominios y después los revenden. Han habido una serie de cambios importantes en esto, pero esta para mí es una de las tendencias más fuertes y más poderosas, ya que te permite comunicarte con muchas personas sin necesidad de tenerla enfrente. Eh, Como pasa con un video, o sea, en el video te tienes que parar y tienes que verlo. Aquí vale tu voz. Para mí no ha sido esto, de verdad esto no ha sido nada fácil. Me ha costado muchísimo poder adaptarme a esto. Y una cosa, siempre digo que una de las cosas es dominar bien el concepto y para que tú sepas por qué te estoy recomendando estos 20 podcasts, de primero tienes que entender qué es el concepto de podcast. Los podcasts son episodios de un programa disponible en internet, básicamente. Normalmente son grabaciones en audio o video originales, pero también pueden ser grabaciones en un programa de radio o televisión ya emitido. Fíjate, o sea, no tiene que ser en vivo, así como esto que estás viviendo ahorita, ya emitido. Ya emitido en una clase o actuación o cualquier otro evento. Esto lo saqué de iTunes. Ellos creo que según me parece, ellos fueron los que originalmente crearon esto del podcast. Y esto, yo empecé a escucharlo, el podcast, los primeros podcasts que escuché fue de casualidad. Yo recuerdo que me estaba escuchando estaba tuiteando y encontré un programa, una persona que empezaba a transmitir en Periscope cuando esto de Periscope estaba empezando y dijo que iba a transmitir 24 horas consecutivas. Increíblemente yo me senté a ver esas 24 horas, Borja Girón se llama, es uno de mis referentes en todo esto que hago, porque es alguien que pone en marcha todo lo que pone, lo va documentando y es lo que saca en su podcast. De hecho, en sus podcasts, esas 24 horas yo recuerdo que se paraba, yo madrugando y medio me dormía, después me volvía a parar, me escuché casi las 24 horas, me encantó y ahí él contó que tenía un podcast. Ese podcast, yo me recuerdo, creo que era Minuto Podcast, no recuerdo ahorita exactamente cuál fue el que mencionó, porque mencionó todos. Hoy tiene siete, siete podcasts. Él va haciendo cambios, ahora ya no transmite tanto en Periscope como antes, hoy él utiliza Instagram, tiene un podcast de Instagram, y todo esto lo he ido monetizando y te enseña cómo monetizarlo. Y yo creo que si hay alguien que tienes que seguir en primer lugar y si quieres trabajar en esto de marketing digital es a Borja Girón. Aquí yo te dejo en el artículo que vas a encontrar aquí abajo. Está cada uno de sus podcasts. Aquí el de los que encontré fue Minuto Podcast, el podcast de Instagram, que es porque habla de conceptos, uno que se llama marketing digital, otra que se llama marketing digital para podcast, que te enseña cómo comercializar eso, otro que se llama SEO para bloggers, que es excelente, y al final hay una recomendación que te hago especial, donde tiene un programa que se llama Triunfa con tu blog, que fue él fue el que me convenció a través de todo esto de que me pasara a WordPress. No tienen idea, yo estaba en algo que se llamaba otra plataforma X, que era muy fácil, ponía las cosas y las subía y todo, pero aquí era la forma adecuada, entonces yo migré y cuando me cuesta algo todavía me recuerdo de él porque él fue el que me subió a este barco. Pero igual, creo que fue algo muy interesante y muy importante ese cambio que tuve yo literalmente en mi forma de hacer marketing. Entonces, esa es la primera que yo te recomendaría. O escuchándolo un día, buscándolo a él. Yo te usaba antes mucho una plataforma que se llama iVoox, de hecho me encanta. Es una plataforma que se llama, después migré y después les voy a contar un poco acerca de esto, porque estoy hablando de que tienes que escuchar podcast, te voy a contar cómo migré yo acá. El siguiente que escuché buscando de marketing online, porque ahí me decía que buscara, encontré uno que se llama Academia Marketing Online. Este señor se llama Oscar Feito. Este señor es un genio, me encanta.
Es alguien que tuvo una empresa que la vendió por 1,5 millones de euros. Trabajaba en marketing cuando no habían redes sociales ni nada de esto, o sea, por lo menos no era tan plausible esto. Y él lo que hace es contar, al inicio tenía me recuerdo que tenía 2 episodios semanales, uno donde él hablaba solo y otro donde entrevistaba gente. La verdad es que lo empecé a escuchar porque a veces no congeniaba con algunos comentarios que hacía. Y cómo es que él iba a manejar su negocio. Decía, no puede ser, él tiene que emigrar en algún momento. Y no me equivoqué porque ahora ya lo está haciendo. Eh, pero recuerdo que con él escuché, el que más me convenció fue como, yo empecé a escucharlo después del primer capítulo en adelante. Y había un capítulo donde decía, hay 3 cosas que tienes que tener: tu nicho de mercado, tu público objetivo y tu propuesta de valor. Dije, este señor habla lo que yo hablo, porque aunque habían dos que usaba otros nombres, era básicamente lo que yo decía que había que hacer para triunfar en ventas. Decía, tenés que tener un nicho de mercado, en lugar de público objetivo yo decía un segmento especializado, y después hablaba, en lugar de propuesta de valor, hablaba de propuesta única de ventas. Así es como yo lo decía, me gustó más lo que él hice y yo lo adopté. Lo comento en todos los talleres, utilizo esto, y él tiene su podcast, que ha ido evolucionando también, donde hace entrevistas. He escuchado entrevistas maravillosas, igual que con Borja y con los otros que te voy a comentar ahorita, porque son 20 los que escucho, y de verdad los escucho con mucha frecuencia. Hace entrevistas y se prepara muy bien la introducción y investiga mucho al que va a entrevistar. Lo siento. Hace presentaciones magistrales de la, y es atractivo lo que te dice sobre esta persona. De hecho, hace recomendaciones y yo he seguido a los demás. Buscando e encontré otro podcast que también te recomiendo aquí, que se llama Marketing Online. Este es de un señor que se llama Joan Boluda. Joan Boluda es uno de los genios y referentes de este negocio de marketing. Creo que es... Deja todo lo que sabe, la forma en que lo comunica. Él viene todos los días, se levanta a las 4 de la mañana, a las 7 publica su primer podcast y empieza a trabajar desde las 4. ¿Cómo se llamaba ahí? Y así te va ayudando y te va enseñando. Yo me recuerdo sobre el Membership Site, me encantó porque él decía, el nuevo e-commerce es el Membership Site. Y de hecho lo que estaba haciendo era promocionando una serie de cursos que tenía dentro de su Membership Site, si que decirlo. Y lo hacía, y lo hace de una forma maravillosa. Genera contenido, cada uno de los capítulos es toda una aventura. Habla de casos, y empieza los casos con secuelas con los intros de yo por cierto, soy de Guatemala. Y esto me ha encantado el proceso de lo que cómo la forma él trabaja este tipo de podcast. El siguiente que te recomiendo se llama Libros para Emprendedores. Libros para Emprendedores es tal vez el podcast más escuchado de habla hispana. Lo que él hace es que él lee el libro y después te hace un resumen, pero un resumen con comentarios del libro. Normalmente duran 1 hora cada capítulo, 1 hora o a veces más, y a veces lo divide en 2 o 3 partes, porque desglosa por completo el libro de una forma fascinante y deliciosa. Sé que yo uso Spreaker ahora, porque encontré algunas herramientas que me facilitaban todo sin tener que editar mucho, transmisiones en vivo y todo esto. Entonces decidí quedarme en que te enseña WordPress. Yo creo que es el mejor en cuanto que habla de plugin, cómo te lo describe. Sé que tiene un trabaja en una aseguradora, no sé cómo ese hombre hace para generar cursos, para hacer podcasts, para hacer los artículos que hace al mismo tiempo. De verdad, si tú quieres empezar con WordPress, él es una persona 100% recomendable. Yo creo que hay una escala. Yo creo que deberías de tener los 3 programas, el de Boluda, deberías de tener el de Borja Girón, y deberías de tener el de WordPress para novatos. Deberías de tener Academia de WordPress, se llama, para que puedas complementar y puedas crecer realmente, hacer esto. Y aún así no es fácil. El siguiente podcast que te quiero contar es tal vez que alguien que considero mi mentor y amigo, que me lo presentó Miquel Nadal, que anduvo en mi país hace buen tiempo. Creo que no aproveché su venida como se debía, pero David Díaz Robisco es una persona que hasta el nombre LinkedIn sencillo, él es sencillo. Él comunica, siento que ahora tiene mucho trabajo, siento que ya logró lo que esperaba, si aún así no se le ha subido a la cabeza.
es una persona que se mueve con mucha naturalidad y siempre está ocupado. Ahorita acaba de sacar un libro que se llama Cómo sobrevivir a la quiebra, que me encanta. O sea, él viene y de una forma espontánea te explica cómo funciona LinkedIn, te explica con cosas de la vida cotidiana cómo estas cosas de la vida cotidiana se reflejan en lo que tú compartes ahí, tiene sus propias metodologías, incluso yo uso Troya, que es el método para publicar, que con él lo aprendí, lo he seguido por mucho tiempo y es 100% recomendable y es algo importante aquí, tú tienes que usar LinkedIn sí o sí, yo creo que eso te puede ayudar muchísimo. El siguiente podcast que te recomiendo aquí se llama Caviar Online. Caviar Online es de dos españoles, Carlas y Joan. Son dos españoles que han logrado, mira, ellos han logrado mezclar en una forma entretenida comunicarte a través de comunicarte actualidad, estrategias, eh, de internet, de marketing online y offline, como ellos dicen, y al final tienen un proceso en donde comparten música cuando están comentando cualquier cosa de actualidad. Empiezan a comentar algo y empiezan a compartir música. Me encanta la forma en que lo hacen, de verdad es fascinante. Tienen una capacidad de captar tu atención enorme. Muy al inicio, más o menos como el cuarto capítulo, yo les hice un comentario y hasta comentaron eso y a mí no se me olvida. Empezaban a leer y se reían de las cosas y son tan naturales. Uf, no sé, no he escuchado a alguien que lo haga tan bien como ellos en esa forma de trabajar en equipo. Lo hacen muy, muy, muy bien. Los demás podcasts los escucho, pero son podcasts muy cortos. Hay uno de Vilma Núñez que se vea, convierte más con Vilma Núñez, que es una de las referentes en marketing digital. También muy bueno porque te da cosas, te da tips y en menos de 6 minutos te comparte todo lo que tiene que hacer y te lo lanza y te dice dónde encontrarlo con aquella facilidad enorme. Por supuesto, Vilma tiene un equipo, ahí cuenta ella misma, de 20 y pico personas para poder sacar y generar todo ese contenido. Antes lo generaba ella, era creíble, ahora definitivamente tiene ayuda. Me encanta lo que hace. También te lo recomiendo, aquí te lo dejo. Hay otro que no es de marketing, de cierta forma, que se llama En mis propias palabras, se llama Alex Kay. Lo escucho, este es uno también de los que escucho desde el inicio, igual que el de Vilma. Empecé yo a escuchar casi todos, mira, de verdad, es una ventaja. Yo empecé a escuchar casi todos ahí, yo me tardé demasiado en sacar esto. La verdad es que tal vez no le había encontrado el sabor. Alex Kay habla sobre cosas cotidianas, de una forma de negocios, de una forma muy tranquila, muy serena, y me gusta mucho porque realmente logra llenar ese vacío que tienes de este proceso de marketing digital y lo hace muy bien, de una forma natural. Los siguientes dos tienen mucho en común. Uno se llama se llama Dementes, y el otro se llama Emprende Podcast. Los dos son un formato. No quiero atreverme a decir que son similares. Es un formato de entrevistas de una forma magistral. Eh, Agarran un pedazo de la entrevista, por ejemplo, este señor de Dementes agarra un pedazo de la entrevista y lo pone al inicio y después presenta su programa, siempre tiene un patrocinador después, y después se presenta una entrevista que yo no sé cómo este de Dementes y este de Emprendete Podcast hacen preguntas tan bien formuladas que le dan un desarrollo a esas conversaciones fascinantes. Eso es una cosa interesante en esto, pues que no lo encontré siempre. El siguiente se llama Cállate y Vende. Ese es directamente de ventas. Al principio me chocaba un poco porque utiliza una palabra y esa palabra me chocaba. Yo sentía que no había que decirlo para poder compartirlo. Y a veces es pero es muy directo, pero tiene cosas geniales. Por ejemplo, con él aprendí eso del vendedor noventero. Ahorita escribió su libro, el de Cállate y Vende, aquí te lo dejo también. Y tengo otro que estamos comenzando con un muy buen amigo. De hecho hay dos, uno que no coloqué, pero voy a ver si lo coloco aquí adelante. Hay uno que se llama Digital Aquí Ahora, que es estoy platicando con un muy buen amigo de transformación digital que se llama Leonardo Rodríguez, que es de Venezuela, y tuve mucha experiencia en transformación digital con grandes empresas de la región.
Entonces empezamos a compartir qué es lo que pasaba. Una persona sumamente ordenada, estoy aprendiendo muchísimo con él, sobre todo que yo no sé nada de transformación digital, lo que sé es vender y es lo que he hecho por años y ahora utilizo estas herramientas para enseñarle a las demás personas a vender y él me ha enseñado cómo y las conversaciones han sido geniales. Entonces estamos develando aquí qué es transformación digital. Hay otro que se llama el ABC de las ventas. Estoy trabajando con un amigo, nos ha costado un poquito, por eso es igual que los voy a es de una forma sencilla y su podcast que habla de creo 20 podcasts, si eres empresario los tienes que leer sí o sí, si eres vendedor los tienes que leer sí o sí, si eres consultor o eres coach los tienes que escuchar sí o sí, porque lo que te enseña son bases para que tú puedas moverte. Finalmente, te quiero recomendar, aquí hay dos plataformas, al final te dejo en el artículo, hay dos formatos. Uno es con lo que yo tengo mi página web, que es iGround, que es una excelente herramienta de las 5 mejores del mundo, para mí la mejor, para que tú puedas crear tu página web. Es un hosting maravilloso, te dan el primer año el primer año gratis de dominio. Y la siguiente es una compañía que trabaja email marketing que se llama Benchmark, que básicamente te ayuda a generar desde cero tu lista de clientes, tu lista de candidatos, tu base de datos y te va llevando de la mano. Tiene una prueba gratuita que es suficiente para que tú la monetices y también hay dos plataformas más, Social Guest, que es una red con la que yo voy a compartir todo esto, que tú colocas y puedes compartir en todas las redes sociales, en las 4 principales. Se llama Social Guest. Y por último, StreamYard, que es un nuevo patrocinador que estamos hoy empezando a trabajar con ellos. Es una excelente plataforma que te permite transmitir en vivo en 5 al mismo tiempo. Me dirán por qué estoy usando esto y no estoy usando video, porque es un formato diferente. Pero yo creo que poco a poco he ido agarrando vida aquí en el podcast y espero ser más constante en esto. De verdad te agradezco mucho que hayas escuchado. Espero que lo escuches todo, espero que leas el artículo y que veas a las 11. Igual esto lo voy a poner hasta arriba, aquí me vas a encontrar al inicio para que tú puedas venir y puedas utilizar esta herramienta poderosa como es el podcast para capacitarte y compártelo. Creo que todos los empresarios deberíamos de leer esto, todos los empresarios deberíamos de escuchar este podcast para ir mejorando. ¿Qué más? Te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste, te deseo éxitos y buenas ventas y por favor, si tienes algo, comparte este capítulo, comparte también el artículo y nos seguimos viendo aquí en Social Selling Coach, que es un honor para mí estar aquí contigo. Que pases el mejor de los días o la mejor de las noches. Adiós.